Buenas tardes a todas y todos. Con su venia, diputado Adrián Manuel Galicia, presidente de la mesa directiva y compañeros y compañeras que lo integran. Saludo cordialmente al diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, a mis compañeras diputadas y diputados, a las familias mexiquenses que nos siguen a través de las diversas plataformas digitales, así como también a las personas que nos auxilian con la lengua de señas. Implacable, con enorme honradez republicana, patriota y fundador del Estado moderno, uno de los más dignos hijos del pueblo mexicano. Palabras de Gilberto Argüello acerca del benemérito de las Américas. La figura de don Benito Juárez García constituye un referente histórico lleno de valores y principios aún vigentes para mujeres y hombres de todos los pueblos, debido a que por su actuar congruente alcanzó el carácter de héroe mítico que trascendió en el tiempo. Teniendo una vida tan rica en triunfos, vivió en la etapa más dramática de la historia del siglo XIX, una década en que la América española comenzaba a sentir sus primeros ensueños de independencia política. Oriundo de un pequeño pueblo con apenas 20 familias zapotecas que vivían en unas cuantas casas de adobe o chozas de paja. Fue hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Bautizado con el nombre de Benito Juárez García, sus primeros años de vida no fueron fáciles, debido a que quedó huérfano a los 3 años junto con sus hermanas, recayendo la tutela primeramente en sus abuelos paternos y posteriormente en su tío Bernardino, a quien ayudó al cuidado del rebaño de ovejas. Fue hasta el año de 1821 cuando el joven Juárez aprendió a leer y a escribir en un seminario al cual ingresó gracias al apoyo del fraile Antonio Salanueva. Justamente ese mismo año, nuestra amada patria se emancipaba de España. La trayectoria del joven oaxaqueño fue de lo más sobresaliente, debido a que después de graduarse como bachiller, ingresó al Instituto de Ciencias y Artes del Estado, estudiando jurisprudencia. Se abrió paso en su formación profesional como regidor, miembro del Congreso local, juez de primera instancia del ramo civil y de Hacienda, secretario de gobierno, diputado de la Asamblea Departamental, presidente del Tribunal de Justicia y gobernador interino. Todos, por supuesto, ejercidos en su tierra natal. Consecuentemente, obtuvo la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Durante su mandato logró mantener la congruencia que lo caracterizaba como defensor del liberalismo y, a pesar de haberse desempeñado en importantes cargos públicos, nunca olvidó sus orígenes. Fomentó la ilustración de las mujeres, suprimió los impuestos de compras y ventas que existían en aquel entonces, estimuló la minería y fundó más de 50 escuelas en todo su estado. Sin embargo, no todo fue sencillo, ya que también atravesó por diversas problemáticas, las cuales nunca lo hicieron retroceder. Fue encarcelado en diversas ocasiones por defender las nobles causas de lucha. Ejemplo de ello se vio cuando se opuso a las excesivas limosnas que aportaban los indígenas de los Losichas
a las parroquias del clero. Asimismo, Benito Juárez fue desterrado a La Habana, Cuba, por órdenes de Antonio López de Santa Anna. Aun cuando Juárez era gobernador de Oaxaca, a causa de no coincidir con los ideales del presidente nacional, quien estaba llevando al país a una profunda crisis. Una vez en tierra cubana, Juárez consolidó la enorme visión de construir un mejor país y mientras permaneció ahí, se dedicó a trabajar en una imprenta y en la elaboración de tabacos. A su regreso, vivió en carne propia la Revolución Liberal en la Guerra de Reforma, un periodo de transformación de la estructura política en México, el momento cumbre para la formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional, alejado de los ya desgastados gobiernos coloniales e imperiales, llenos de alianzas que se ultrajaba de la dignidad humana. Una vez proclamadas las leyes de reforma, se confiscaron los bienes del clero, además de nacionalizar las tierras y los bienes de manos muertas. Se declaró libertad de cultos, independencia absoluta de las potestades civil y espiritual. La enorme visión y trayectoria del benemérito de las Américas le permitió observar la enorme pobreza por la cual atravesaban las familias mexicanas. La imprescindible necesidad de que la Iglesia modificara sus aranceles en favor de ellas, entendió que para que hubiera un Estado mexicano republicano era necesario romper con las cadenas del conservadurismo que se había perpetrado en el poder. Durante su mandato, el inalcanzable oaxaqueño fue caracterizado como enigmático, necio, estoico, valiente y zapoteca, autodidacta, sin par. Una de las pocas personas de los pueblos originarios en ocupar el cargo máximo de un país. Luchó contra las fuerzas conservadoras del país y extranjeras, siempre firme y leal a las convicciones del pueblo, héroes sin igual. La profunda huella histórica que dejó el benemérito de las Américas ha sido y será el artífice para crear una mejor nación. Enorme personaje que nació en el momento indicado y en el lugar más acertado de la historia. Patriota cuyo legado siempre permanecerá en los más altos estándares de nuestra nación mexicana, de sangre zapoteca. Demostró que a pesar de que las circunstancias fueran imposibles, siempre había posibilidad de superarlas y aprender de ellas sin dejar de lado su impecable humildad. Para concluir mi participación, compañeras y compañeros diputados, es menester manifestar que en todas las transformaciones de nuestro país siempre han existido grupos políticos que se resisten al cambio, oposiciones que se generan por personas que temen perder ciertos privilegios y prerrogativas, que se construyeron a base de sacrificios de otras, colectivos que lucran con la ignorancia y las emociones más íntimas de cada ser humano, caracterizadas por no buscar el beneficio común, sino el personal. Por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario de Morena, nos sumamos a la conmemoración del 215 aniversario del natalicio del benemérito de las Américas, que rememora la vida y obra de un mexicano inalcanzable, que sentó las bases de un Estado laico y la transformación de nuestra amada patria. Terminando mi intervención con una frase del licenciado
Benito Pablo Juárez García. Nunca abuses del poder, humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.